Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Capítulo 1, verso 22 de la carta de Santiago. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. El otro versículo. Siga el otro. Pueden sentarse, sean tan amables. Un padre de familia tiene un hijo. Y el padre de familia provee para su hijo techo, alimentación, salud, respeto, amor, cuidado. Pero un día el muchacho crece y no se siente conforme con todo lo que tiene en casa. Entonces se va y se involucra en el alcohol, en los alucinógenos, en la prostitución. Y el padre de familia lo busca todos los días para hacerlo reflexionar. Lo aconseja, lo corrige, lo castiga, lo estorba para que no siga ese camino. Pero el muchacho persiste 1 año, 2 años, 3 años, 10 años. ¿Qué hará ese padre de familia al final? ¿Qué dicen? ¿Qué haría el padre de familia al ver de que todos sus esfuerzos no han producido efectos en su hijo? ¿Qué haría? ¿Dejarlo? ¿O qué? Dejarlo. Y dejarlo no porque el padre de familia lo deja, sino porque el muchacho los dejó. En el libro de los Salmos, nosotros encontramos un pasaje que dice: oh, si Israel hubiera oído mi voz, en un instante yo hubiera destruido a todos sus enemigos. Pero Israel no me quiso a mí, Israel no oyó mi voz, por tanto los dejé que hicieran de todo. En el capítulo 2 de la segunda carta a los Tesalonicenses, el escritor consagrado, lleno del Espíritu Santo, dice que en razón a que la gente oyó la verdad del evangelio y no la aprovechó para salvación, Dios ¿qué? Los dejó. Para que sean condenados por cuanto no quisieron recibir el amor de la verdad para ser salvos. En el capítulo 1 del verso 18, en la carta a los Romanos, ustedes van a leer que el comportamiento de los hombres con relación a su vida devocional fue alterada, pues cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Por lo cual Dios los entregó a pasiones ¿qué? Vergonzosas. Dios lucha, hace todo, es el Padre que le provee todo, pero el Hijo no quiere nada. Entonces el Padre no lo obliga, pero el Hijo tiene que atenerse a sus consecuencias. Resulta que nosotros somos la familia de Dios.
pertenecemos a la familia de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí hoy? Levanten la mano los hijos de Dios. A ver, un aplauso para Dios. ¿Qué busca Dios para sus hijos? Bueno, cuando uno lee el capítulo 6 del libro de Deuteronomio, descubre que Dios, a través de la palabra en la familia, buscaba consolidar una estructura de pensamiento monoteísta que a la vez les traería beneficios en todas las áreas de la vida. Así lo dice el capítulo 28 del mismo libro. Cuando usted ponga por obra Deuteronomio 6, entonces vendrán todas las bendiciones que aparecen en el capítulo 28. O sea, Dios provee para la familia todo. Este día nos lo ha provisto Dios. ¿Cuántos pueden respirar hoy profundo aquí? A ver, respiren, a ver. A ver, respiren, a ver. Oiga cómo se siente. Pero el tanque de oxígeno de Dios no se acabó. Hay más oxígeno. Dios nos provee el oxígeno. ¿Cuánto vale el oxígeno para una persona? Una pipa así vale como 120,000 pesos. Y usted lleva 20, 30, 40, 50, 70, 80 años y Dios no le ha cobrado ni un centavo. Nada. Muchos de los que están aquí fueron campesinos. Y cuando labraron la tierra, en razón a la ausencia de Dios en la vida, si llovía, renegaban. Si hacía calor, renegaban. Si se le rodaba una papaya, una palabrota. Pero la tierra sigue dando. Lo que da a entender de que a pesar de nuestro comportamiento, Dios era, es y será bueno. Alaben al que es bueno. Aleluya. Pero ¿qué pasa cuando el pueblo, la familia, no oye la palabra? Bueno, yo estaba leyendo y les quiero confesar algo. Sentí nostalgia, porque no sé qué le pasará a los demás lectores de la Biblia. Pero yo tengo un problema, y es que yo leo la Biblia y me gusta leerla como pensando muy seriamente lo que dice, no queriendo que diga lo que yo quiero que diga, sino esperando que Dios me diga lo que Él quiere decirme. Entonces me puse a leer la Biblia y me quebranté de corazón leyendo el capítulo 8 del libro de Nehemías. Escuche lo que dice. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre. Ojalá que lo coloquen ahí en la pantalla, Nehemías capítulo 8, para que las personas que son nuevas o que no tienen la Biblia lo puedan leer. Nehemías capítulo 8. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Estamos hablando del regreso del pueblo de la cautividad. Si ustedes miran el versículo 17, dice: y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculo, y en el tabernáculo habitó, porque desde los días de Josué hijo de Nun hasta aquel día
no habían hecho así los hijos de Israel, y hubo alegría muy grande. ¿Cuántos años hubo desde Josué hasta el regreso? Centenares de años. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que durante todos esos años el pueblo dejó de ¿qué? La palabra de Jehová. La dejó. En la familia no volvió a funcionar la palabra de Dios. Según Deuteronomio 6, la palabra había que repetirla por la mañana, al mediodía, por la tarde, al levantarse, al acostarse, yendo por el camino, de regreso a casa, escribirle en los postes y en las puertas de la casa. Y que se hicieran una cajita, en vez de la cachucha volteada de los calzonicaídos de nuestro tiempo. Entonces, una cajita aquí llena de versículos para que en el camino amarás a Jehová tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán delante de ti, y las repetirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando vayas de camino, cuando regreses a casa. Las escribirás en los postes y en las puertas de tu casa. Oye Israel, Jehová nuestro Dios uno es. Eso debía de hacerse todos los días. Pero estos señores se olvidaron. No volvieron a tener la palabra. Entonces eso les trajo unos resultados gravísimos. Si usted lee bien la Biblia, y de una manera particular el libro de los jueces, cada vez que Dios levantó un juez y se fue el juez, el pueblo se apartó de Jehová. Eso es lo que dice la Biblia. He ahí la razón por la cual tantas dificultades vive y va a vivir el pueblo de Israel. Resulta que nosotros somos hijos de Dios. Y la vida de la iglesia depende de tres cosas, y aún cuatro que son muy importantes. La primera, Dios. Sin Dios nada podemos hacer. La segunda, oír su voz, y su voz lo oímos a través de su palabra. La tercera, a través de nuestra comunicación con Él, que se llama la oración. Y la cuarta, la comunión de los santos. ¿Cuál es la comunión de los santos? El congregarnos. Mirad cuán bueno, cuán delicioso es habitar ¿qué? Los hermanos juntos y en armonía. Y aclara la razón, porque allí envía el Señor ¿qué? Bendición y vida eterna. Y el escritor a la iglesia dispersa le dice: no dejen de congregarse, como algunos tienen por costumbre, y cuanto más ahora que la venida del Señor está cerca. Cuando en la iglesia, en la familia cristiana, desaparecen esas cuatro cosas, o una de las cuatro, vamos caminando muy mal. Y vamos rumbo al fracaso. Vamos rumbo a la tragedia. Es tiempo de volvernos a Dios. Es tiempo de volver a la palabra. Imagínese usted cuánto tiempo hacía que estos señores no oían la palabra. Solamente la cautividad duró 70 años. Y dicen que desde los días de Josué no habían celebrado la fiesta de los tabernáculos. Centenares de años. Porque se habían olvidado ¿de qué? De Dios y de su palabra.
Y ese es uno de los factores que afecta al cristianismo hoy. Hoy leemos la palabra cuando venimos al culto. Y si no hay pantalla, nos toca oír solamente el murmullo, porque no tenemos cómo leerla en la pantalla. A veces no cargamos la Biblia. ¿Cuántos no cargan la Biblia? Hay gente, creyentes, que no cargan la Biblia. Digan ay. Pero digan algo. Muchos no cargan la Biblia. Yo me he estado mirando que algunos estamos aquí y entonces es uno mirando ahí de reojo al otro a ver qué dice allá, mendigando un pedacito de pan cuando él tiene una cantidad de pan allá en la biblioteca. Eso es grave. Claro, es grave. ¿O no? Sí. Usted escucha que los profesionales en diferentes áreas viven haciendo especializaciones, actualizándose, ¿cierto? Porque si no, se quedaron. Así que el médico que estudió medicina hace 20 años y se quedó con la medicina ahora 20 años, se quedó. El pastor que está viviendo 50 años atrás, se quedó. El abogado que se quedó con la normatividad del 91 hacia atrás, no hay nada. Es un analfabeta, equivalente a la demanda de hoy. ¿Cómo le parece que aquí también en Dios es igual? Tenemos que estar actualizados en Él, porque nuevas son sus misericordias. Usted verá si alaba al Señor. Entonces necesitamos volver a la palabra. ¿Por qué encontramos tanta dificultad en los creyentes? ¿Por qué iglesias cansadas con su pastor? ¿Por qué pastores cansados en sus iglesias? Estaba mirando la estadística y en el Brasil renuncian 1.500 pastores al año al ministerio. Y muchos creen que ser pastor es fácil. En el Brasil renuncian 1.500 pastores. Y se hizo la investigación, el por qué. El estrés, la soledad en medio de tanta gente. Porque el pastor vive en medio de mucha gente, pero vive solo. Y resulta que el pastor es una persona como los demás. Pero el pastor no se puede equivocar, no puede fallar. Y si él llega a tener conciencia de que falló y le cuenta a su mejor amigo, lo mata, lo acaba. Es triste, pero dice que hasta se han suicidado. Pero uno dice, ¿y cómo puede ser? No, es que el pastor es el ser más vulnerable en la comunidad. Porque todo lo que pase en la iglesia negativo, ¿a quién buscan? Pero cuando les pasa algo positivo, difícilmente lo tienen en cuenta. Solo lo negativo. Van a hacer un negocio y se supone que van a ganar una buena cantidad de dinero. Nunca hablan con el pastor, pero hicieron el negocio y lo robaron. Pastor, ¿qué me aconseja?
lo demando. Así nomás. Así vive el pastor. Y uno dice, ¿por qué viven los cristianos y los pastores así? La razón es sencilla, porque se nos ha olvidado la palabra de Jehová. Si el pastor lee la palabra de Dios diariamente, si el creyente lee la palabra de Dios diariamente, la vida para el creyente y la vida para el pastor será mejor. Porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Así que no olviden en su vida devocional la palabra. Hagamos de la palabra nuestro léxico, pues tiene unas particularidades maravillosas. Es luz, es pan, es vida, es espíritu, es agua. ¿Qué le parece? Es dulce, quema como el fuego, quebranta como el martillo, penetra como la espada. Así que cuando los cristianos le damos prelación a la palabra, ella de por sí hace que usted tenga buena luz, buen carácter, sea dulce, sea firme, bien nutrido, bien ubicado. Porque la palabra no es sola, la palabra es el Espíritu de Dios revelado a través de las Escrituras, para que los que la leemos y la vivamos podamos saber hacia dónde nos dirigimos. Por eso era que Santiago les decía: sean hacedores de la palabra y no qué, engañándose a sí mismos. Muchos cristianos se conforman porque tienen la Biblia en la casa, en un atril muy bonito, en el Salmo 91, porque hasta supersticiosos se volvieron. Creen que por tener la Biblia abierta en el Salmo 71 no van a entrar espíritus a la casa. Y la Biblia sin vida cristiana es un libro más. La Biblia funciona cuando hay vida cristiana. Si no hay vida cristiana, no hay nada. Usted puede acostarse sobre un tendido de Biblias y levantar muro de Biblias aquí, muro de Biblias acá, y echarse de cobija Biblias. Pero si usted no vive lo que Dios dice, no hay nada. Por eso es que dice: seamos ¿qué? Hacedores. Entonces uno se pregunta, ¿por qué una creyente tiene que mantener las uñas pintadas? ¿Por qué tiene un creyente, todo un varón, en un salón de belleza haciéndose aliños y hasta la liposucción y colocándose hasta glúteos? Imagínate semejantes locuras. Pero es que no han leído la palabra. Sí, la tienen allá, pero no la viven. Y cuando oyen la palabra que les talla, entonces ¿qué dicen? Pastor tan satírico. Claro, con razón, ese pastor viejito. No pastor. Lo que pasa es que ustedes son pastores de otras iglesias, pero aquí en esta iglesia es diferente. La iglesia aquí piensa diferente. Pues yo no sé cómo será el cuento, pero Dios sigue siendo el mismo. Y los valores son los mismos. Y su palabra es. Y las exigencias son. Porque la eternidad es igual. Si eres hijo de Dios, te vas conmigo. Si no eres hijo de Dios, te vas con el patechivo. Ahí miras. Pero Dios nos dice que seamos hacedores de ¿qué?
lo que Dios diga. Yo siempre he preguntado o me he cuestionado, ¿por qué los cristianos nos da tanta lidia hacer lo que Dios manda? Si los mandamientos de Dios no son gravosos, así está escrito. Si llevar el yugo de Dios no es difícil. Uno se sorprende con los creyentes que vienen diciendo: ay, hermano, es que llevar el evangelio es tan difícil, esto es tan complicado. Y uno hasta tiene sentido lo que dicen, porque es que realmente no hay ni uno que pueda llevar el evangelio. El hombre que se eche encima el evangelio lo acaba, lo desmenuza. Usted lo que tiene es que dejarse llevar del evangelio. Y para dejarse llevar del evangelio tiene que vivir como está escrito. Que estoy de acuerdo, aleluya. Que no estoy de acuerdo, aleluya. Es palabra de Dios. Más de una vez lo hemos dicho aquí. El problema no radica en hacer lo que a mí me gusta. ¿A cuánto les disgustará que los invite a comer carnita a la llanera después de la escuela dominical? No, yo creo que se rebelan, ¿verdad? Cualquiera querrá. Y si son costeños, querrán ir a comer mariscos. ¿Cómo es que llama? Ceviche. Que aquí tenemos expertos en hacer ceviche, ¿cierto? Sí. Él tiene un buen negocio para que vayan a comer allá. Al que le guste eso no es problema. El problema es que le digan que coma lo que no le gusta. Y eso usted lo ha visto en la casa con los niños. Mi hijo quiere un bombón, deme 10. Pero dígale que se tome la sopa. Y verá la revelada que se pega el muchacho y cómo alega y protesta y se tira al piso y le da a la mamá en la cara y la mamá se deja dar y dice que tan lindo el niño. Todo porque es muy complicado hacer lo que uno no quiere hacer. Pero cuando uno ha decidido oír a Dios y obedecer a Dios, uno no debe de ponerle vuelta a lo que Dios diga. Déjese llevar de Dios. Escuche lo que Él dice: llevad mi yugo sobre vosotros, porque fácil es mi yugo. ¿Y qué? ¿A qué se referirá ese texto? ¿Qué querrá decir eso? Fácil es mi yugo. Eso quiere decir que es muy complicado. Venga, estudiante fulano de tal, dibújeme una lombriz. Ay, profesor, es muy fácil, una raya, ya. Pero póngalo a dibujar otra clase de dibujo. Póngalo a dibujar en tercera dimensión y verá que ahí sí se rompe la cabeza el muchacho y le da las 12 de la noche y la 1 de la mañana haciendo el dibujo a lápiz. Qué complicado. Pero dibujar una lombriz, una raya y ya, facilito. Eso como para decirles a ustedes que el yugo de Dios es fácil. Y cuando dice ligera, ¿qué quiere decir eso? ¿Ah? Dicen por aquí que no tiene peso. ¿Qué querrá decir eso? Ligero. Bueno, vamos a hablar como los campesinos. Yo le entiendo así, como los campesinos. Dice: mi hijo, vaya ligero a la tienda. ¿Qué quiere decir? Eso le está diciendo a usted que llevar el yugo de Dios no es por mucho tiempo. Porque si usted viviera 1000 años 2 veces, con todo eso sería muy poquito el tiempo comparado a la eternidad. Ahorita
que los más robustos como yo vivimos hasta 80 años. Y a mí ya me faltan, ya casi. No les digo. Eso quiere decir de que, aparte de que es fácil, no es por mucho tiempo. ¿Cuál es el problema para no obedecer? Sin embargo, muchos se engañan a sí mismos, dice Santiago, confiando que porque tienen la Biblia, que porque cargan la Biblia, que porque se saben unos versículos, que porque además hasta los explican, que con eso basta. Pero resulta que no se trata de eso, se trata de vivirlos. Porque él dice que el que oye la palabra de Dios y no la vive, no la guarda, no la pone por obra, es semejante al que va y se para frente al espejo, considera su rostro y luego se va y se le olvida cómo era. ¿Cuántos se miraron en el espejo hoy? Levanten la mano los que se miraron. Lo siento, dudan de su belleza. ¿Cuántos se acuerdan cómo eran? Se les olvida. Se les olvida. Así es el que oye la palabra de Dios y no la guarda. En el momento de la crisis se le olvida que es ¿qué? Cristiano. Entonces por eso hay la oportunidad de hacer lo que no agrada a Dios y de inmediato, porque es un oidor ¿qué? Olvidadizo. Y Jesús cuestionó severamente en San Mateo capítulo 7 verso 21 eso. Léalo. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo mando? Muchos en aquel día me dirán ¿qué? Señor, Señor, en tu nombre ¿qué? Echamos fuera demonios. ¿Qué más? Sanamos, hicimos milagros. Eran creyentes, oidores, pero no hacedores. ¿Y qué les va a decir el Señor? El otro versículo. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí. Eso también es palabra de Dios. Y punto seguido, si sigue leyendo: el que oye mi palabra y la guarda, le compararé al hombre que edificó su casa sobre la roca. ¿Qué pasó con eso? Que vino la lluvia, que creció el río y dio con ímpetu contra la casa. Pero la casa ¿qué? ¿Qué pasó? No cayó. ¿Por qué razón no cayó? Porque estaba sobre ¿qué? Del conocimiento del Dios que adora, de la palabra que da vida. Ahí estaba. Alaba el nombre de Cristo. Pero ese creyente que oye la palabra de Dios es similar. El que oye la palabra y no la pone por obra es similar al que se mira en el espejo, al que edifica su casa sobre la arena. Viene la creciente y se va llevando la arenita y deja los cimientos descubiertos, y cuando menos piensa, la ruina es total. Y por eso tenemos cristianos a toda hora quejándose, que no pueden seguir más, que no les gusta el culto, que quieren que les trasladen el pastor, porque es que a mí me gusta ver el otro pastor, que no era tan estricto, que no exigía tanto. Una Cristina me dijo a mí, por ahí donde está el hermano Omar, le dije: venga, y usted que me dijo: no, yo soy cristiana, yo me bauticé hace tiempo, pero es que realmente no me gusta tanta norma que le ponen aquí. ¿Y cómo así? Me dijo: sí, mucha norma. Que no puede maquillarse, que no puede motilarse, que no puede usar blue jean, que no puede. Le dije: venga, ¿y usted trabaja en alguna empresa? Me dijo: sí.
¿Y a qué hora se entra? Y yo, a las 6. ¿Y qué pasa si entras a las 6:15? Me pasa memorando. Y si dan 3 o 4 veces, me despiden. Le dije, entonces hay normas allá. Sí. Le digo, bueno, si quieres ir al cielo, también hay normas. Tú no podrás ir al cielo de cualquier manera. Escuche lo que dice la Escritura. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Gloria a Dios. Usted verá si alaba al Señor, hermano. Estamos terminando el año. Necesitamos replantear muchas cosas. Ahorita escuchábamos creo que era a Zulma o a Pilar, haciendo como un balance de lo que hemos ganado, de lo que hemos perdido, en lo que nos ha ido bien, en lo que nos ha ido regular, en lo que nos ha ido mal. Pero que a pesar de todo, Dios ha estado ahí. Porque hay algo claro: Él es un Padre bueno, lleno de amor y de misericordia. Pues hoy tenemos que replantear muchas cosas. Si Dios dice que oremos, ¿cuánto tiempo saca usted para la oración? Si Dios dice escudriñad las Escrituras, ¿cuánto tiempo saca para escudriñar las Escrituras? Si Dios dice que viva santamente, ¿cuánto tiempo vive santamente? ¿Y cuánto no? Si Dios dice que perdone, ¿cuántas veces perdona y cuántas no? Si Dios dice que ame de una manera incondicional, ¿cuántas veces ama solo a los que le dan resultados y a los que no le dan resultados no los ama? Porque de todo hay en la viña del Señor, ¿o no? Sí. Visité una pareja y él es un tipo muy elegante, una muchacha muy bien plantada, mucho dinero, todo está bien. Pero un día una bala le ha dañado la columna al hombre y entonces ya sus negocios se vienen abajo. Un día cualquiera vuelvo a visitarlos, la encuentro a ella sola, le pregunto por el hombre y me dice: ¿para qué ese tipo ya no sirve para nada? Solo servía cuando producía y le daba amor. Ay, es que yo sí lo amo. En mi tierra dice: ¿cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Pero en Dios es: ¿quién eres? Y eso vales. Usted y yo estamos llamados a replantear muchas cosas. Porque es posible que este año, como padres de familia, hayamos fallado en el gobierno de la familia, hayamos maltratado a la esposa, al esposo, a los hijos, a los padres. ¿Por qué no hacer lo que hizo el pueblo? Volver a la palabra. Eso fue lo que entendió el pueblo. La tragedia que hemos vivido durante todos estos años es la ausencia de la palabra en nuestro medio. No la hemos vuelto a poner por obra. Tráiganla, léala por favor. Queremos oírla. Y se pusieron a escucharla y vino un momento tan grande que el pueblo se arrojó al piso a llorar, porque se sintieron pecadores a causa del desconocimiento de Dios y de su palabra. Y el hombre de Dios tuvo que intervenir al ver ese pueblo derrumbado. Por favor, estamos escuchando la palabra, más bien vamos a gozarnos. Claro, en ellos había tristeza por la tragedia, por todo lo que había sucedido, en razón a que no habían tenido en cuenta a Dios ni su palabra. Pero era un momento de celebrar porque Dios volvía a tener parte en la familia.
Y creo que eso es lo que debe de comenzar a funcionar hoy en ese hogar de papá y mamá donde solo hay un niño, en ese hogar donde funciona papá, mamá, 5 o 6 hijos, los nietos y los bisnietos, donde todos debemos de sentarnos y abrir la palabra y volverla a leer y volverla a sentir y volverla a vivir y volverla a obedecer y volver a hacer lo que Dios manda, independientemente de que digan lo que digan, pase lo que pase, el precio que tenga que pagar. Yo sé que si hago las cosas como Dios manda, mi futuro está garantizado para bien. Usted verá si alaba al Señor. Aleluya. Y abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Y entonces el hombre de Dios bendijo al Señor por la oportunidad que tuvieron, y se hizo presente la palabra de Dios, Dios en medio de su pueblo. Estimada familia, ¿crees que puedes seguir este año que viene una vida mediocre? ¿Quieren de verdad que sus hijos, su familia toda, como Josué, sirvan al Señor? Pues tenemos que volver a la palabra. Y volver a la palabra no es cargarla, no es tenerla en un atril o en la biblioteca. Volver a la palabra es oír a Dios a través de ella, y en vez de protestar decir: sí, Señor, así lo haremos, como dijo el pueblo. Amén, amén, amén. Lea la palabra, participe, aprenda, escudriñela, vívala, disfrútela. A mí me encanta la Biblia, porque ella me hace reír, me hace llorar, me hace soñar, me hace arrepentir, me hace cantar, me hace reconocer mis errores, me hace reconocer al Dios que me ama. Bendito sea Dios y bendita sea su palabra. No en vano está escrito: el cielo y la tierra pasarán, pero... ¿Y sabe qué dijo Netanyahu esta semana? Ante la amenaza del mundo islámico, le dijo a su pueblo: en el 70 éramos llevados como, hace 70 años éramos llevados como oveja matadero. Hace 60 años éramos 650,000 y con un mundo en contra, pero nos sobrepusimos. Y hoy somos una potencia, les decía, somos una potencia. Y les cito un pasaje maravilloso de la Biblia diciendo que el desierto ya ha florecido, y haciéndoles saber que el Dios que ellos tienen es el mismo Dios de Abraham. Y yo creo que cuando los cristianos entendamos la razón del fenómeno que se está dando en el Medio Oriente, seguramente que vamos a poner más cuidado acerca de nuestra vida cristiana, a replantear muchas cosas, a renunciar a muchas cosas, a perder muchas cosas, porque definitivamente la venida del Señor está cerca. A Él sea la gloria. Por eso permítame decirles hoy: si queremos ser cristianos de éxito, leamos la palabra, vivamos la palabra, confiemos en la palabra, practiquemos la palabra. Que el que hace como Dios manda tiene vida eterna. Y el que me ama, dice, mi palabra que guardará. Y si le amamos a Él, debemos de obedecer lo que Él manda. No se preocupe por lo demás. No tenga miedo al futuro. No tenga temor a la enfermedad. No tenga temor a la inseguridad del mañana. Confía en Dios.
que el que habita al abrigo del Altísimo, demos gracias.